¿Cuántas pacientes? ¿Cómo se dividen los grupos? ¿Cómo son los regímenes? Uno es de 26 días, el otro es un tradicional de 21 con descansos de 7. Variables y cómo se evalúan. Harmony 1, Harmony 2. Y lo que es importante ver es la reducción importante del dolor, midiendo la base contra el ciclo 6. Esto es Claira y esto es levonorgestrel. Y las basales siempre van a estar muy parecidas, pero ya cuando tenemos el control vemos que Claira disminuye más significativamente el sangrado, con un 47.7% de disminución. El CAL es para dismenorrea, provee un alivio considerable de la dismenorrea entre las mujeres con dismenorrea importante. ¿Dónde estuvieron los centros? Se corrió del abril 2009 a noviembre del 2010, 464 pacientes, y los grupos son igualitos, 234 para Claira, 230 para levonorgestrel. Y Stable es el que nos habla sobre el cambio a Claira de mujeres con disfunción sexual femenina asociado a anticonceptivos hormonales combinados o a un anticonceptivo que tuviera etinilestradiol y levonorgestrel, y dio como resultado mejoras equivalentes en el deseo y la excitación sexual. 106 pacientes, Davis es el autor. Y las slides se conforman exactamente igual. Centros, estudio, aquí te viene la explicación de qué tipo de estudio es. Es un estudio doble ciego aleatorizado que te daba una evidencia más alta. De enero de 2009 a julio de 2010, 230 pacientes, criterios que se hicieron en su checklist. ¿Cuántas pacientes entraron en el grupo de Claira? 106. ¿Cuántas en el de levonorgestrel? 107, o sea, los grupos eran iguales. Y las variables y cómo se evaluaron, o sea, qué les midieron, cómo fueron los patrones con los cuales fueron identificando el desempeño sexual. Tiempo. Todos los estudios de Claira son un montón, un millón de datos, etc. Lo que yo necesito, lo que creo que es importante que vosotros tengáis claro, ahora volvemos a viendo es ¿qué es lo que necesitamos? Yo lo que necesito es que si algún médico os da alguna objeción con respecto a sangrado menstrual abundante, a el intervalo corto, es que vosotros sepáis que está este estudio. Entonces tú le puedas decir, no doctor, yo tengo un estudio que si quieren en mi próxima visita le cuento acerca de la eficacia, o sangrado menstrual abundante. No se preocupe, yo tengo un estudio del año 2010 que le cuenta esto. Entonces lo que nosotros necesitamos no es que os sepáis perfectamente todos los estudios, qué tipo de estudios son, cuántas personas fueron en él, etcétera, sino que sepáis qué estudio es para cada una de las cosas. Eso es. Y para el más importante de Claira es INAS Score. INAS Score sí que es importante que os sepáis cuáles son los 5 puntos fundamentales de INAS, porque este sí que es el más importante y es el más reciente, además, ¿vale? Entonces, del resto, aunque la doctora os los explique, os los explica para que vosotros sepáis el contenido y sepáis el contexto, pero no es necesario que os los aprendáis de memoria. Lo que sí necesitamos es que esta slide, que esta parte la tengáis clarísima. Y si de alguno tenéis que tener conocimientos más puntuales, es de INAS, ¿vale? Daniel, ¿me vas a preguntar? Sí, ¿sabes qué? Bueno, viene de alguna manera resumido ahí, pero sería padre tener un cuadrito a lo mejor con el número de pacientes y todo, el dato clínico y a lo mejor metodológicamente para qué nos sirve en el posicionamiento. Hacemos una ahora cuando ahí en el iPad y todo. El INAS Score tiene una infografía que tiene esta composición. Entonces, por eso más o menos les enseño estos slides para que sepan qué es lo que trae, porque en realidad no se lo tienen que aprender. ¿Qué es lo que va a traer la ayuda visual? ¿Qué tipo de estudio es? ¿No? Este es un estudio cohorte transatlántico prospectivo y no intervencionista. El doctor sabe perfectamente si es nivel de evidencia bajo o alto. Son altos, si no los corremos. ¿No? ¿En dónde lo corrieron? Estados Unidos, Europa. ¿Cuántas pacientes? ¿No?
¿Cuánto tiempo lo siguieron? 5 años. La menos 2, la más 5 años y medio. ¿Cómo dividieron los grupos? Un grupo estaba tomando Claira, estas pacientes, otros anticonceptivos, este número de pacientes, otros con levonorgestrel, tantas pacientes. En Estados Unidos, tantas con Claira, tantas con otros anticonceptivos, tantas con esto. Y así va como poniéndote los objetivos primarios y secundarios, y los resultados van a venir en una conclusión tal cual como esta. A lo mejor Sí. estoy haciendo una tontera, pero es Sí. como simplificar la comprensión y el Sí. eso. Quizá a lo mejor desde mi perspectiva que me voy a volver. Si no, es de la infografía de INAS lleva todo este detalle, pero sí que podemos hacer un resumen de todos los estudios, de qué año es cada uno, qué muestra tuvieron y cuál es el resultado. Y en una misma slide que tengáis por línea todos, y así sí que es como mucho más fácil. Lo desarrollo para que lo tengáis, ¿vale? Sí. De hecho, Perdón. el video que mandó la doctora Mercedes viene muy resumido, ¿no? Se me hace como... Sí, Sí, por eso. porque pero- en realidad toda esta metodología ustedes no se la tienen que aprender. Ajá. Realmente el punto clave van a ser estos cuadritos azules, porque es quién. ¿Qué estudio es? INAS Score. Si ustedes buscan INAS Score no lo van a encontrar, tienen que poner el autor. El autor es Dinger. Dinger y amigos, ¿no? La muestra y la conclusión. Se observó un riesgo similar o incluso menor de confirmado con Claira en comparación con los anticonceptivos, con levonorgestrel y otros. Tan tan. Ahí acaba INAS. Esto es choro. Y llegamos a content. ¿Quiénes son content? Content es Briggs. Pero dentro de esa misma indicación, que es la de tolerancia y satisfacción, entran otros estudios que también soportan esa indicación. ¿Y quiénes son? Harent y Nelson, ¿no? Te pone el número de muestra y los hallazgos de cada uno. La conclusión. Entonces, igual es ir juntando estos cuadritos de todos, ponerlo de una manera un poco más visual, Sí. y mandarlo a que a probarlo internamente y que lo tengáis vosotros en el iPad y os pueda servir como guía de todos los que hay. Hasta el de jóvenes ya. Bueno, les hablaba Lara de que hubo un análisis interno que se hizo en mujeres jóvenes de 18 a 25 años, basado en un subanálisis de datos de segmentación a consumidoras. Así hizo un cuestionario de satisfacción para ver por qué usaban uno u otro método anticonceptivo. No fue específicamente para Claira, ojo, esto es importante. ¿Por qué? Porque luego creen que los resultados están sesgados. Esto estaba investigando métodos anticonceptivos. Se hicieron 50 cuestionarios. La audiencia eran usuarios de anticonceptivos que eran neutrales o estaban abiertos a usar un DIU, o sea, obviamente hacia dónde íbamos la investigación, pues ya saben, excepto Estados Unidos, donde se incluyó una pequeña proporción de no usuarias, ¿no? Para tener un rango más amplio. La muestra en Estados Unidos 4.773, Alemania 1.005, Francia 554 y Brasil 572, o sea, tenemos europeas, gringas y latinas, para que el grupo sea variado, heterogéneo. El análisis se enfocó a mujeres de 18 a 25 años. Y lo que se vio, les preguntaba primero es qué método anticonceptivo elegían, qué les gustaba más. 40% pastillas anticonceptivas. Segundo lugar, condones, con el 22%. Y el 8% preferían no usar nada. Esto es para que vayan viendo cuáles son las preferencias de uso de una usuaria, porque aunque la tendencia actual de la comunicación es que empujemos a las pacientes hacia un long-acting contraception, SIUs, implantes o inyecciones, la realidad es que las usuarias no son tan receptivas a ese cambio y ellas siguen prefiriendo el oral o el condón. Pero ese es un mindset que hay que cambiar, porque el condón pues sabemos que es para enfermedades de transmisión sexual, pero no tanto para anticoncepción. Una vez que ya sabemos qué les gusta usar, ¿por qué escogen el método anticonceptivo que usan?
Y entonces, ¿qué se vio? Lo primero que quieren las mujeres es algo que les mejore síntomas del periodo o síntomas asociados a la deprivación hormonal. O sea, si la paciente no quiere tener manchados, no quiere tener irregularidades menstruales, no quiere sangrar mucho, no quiere hincharse, no quiere tener dolor de cabeza, no quiere que le moleste nada. Estos son los primeros síntomas hormonales. El 63% piensa que las pastillas deben de reducirse en los periodos. Esos periodos deben de ser de largos a normales. O sea, sí tienen que hacerle el flujo más regular, más ligero y más cortito. 48% quieren reducir dolor y calambres y el 41% reducir la cantidad de flujo. Clayra hace todo eso, ¿no? Te regula, el sangrado es más pequeño, te quita la dismenorrea e incluso el flujo es de 2-3 días. Más del 40% de las actuales usuarias de píldoras cambiarían su pastilla si el nuevo producto ofreciera, o sea, usuarias ya de alguna pastilla anticonceptiva, si tú le dices, esta pastilla anticonceptiva va a hacer que sangres menos, se cambian. Y el 58% cambia sus pastillas por los efectos secundarios. Entonces, toda esa información nos lleva hacia un perfil de un anticonceptivo oral específico. ¿Quiénes son los influencers? En primer lugar los doctores, en segundo lugar las amigas. ¿Okay? El 75% usan pastillas basadas en la recomendación de su médico. Pero el otro 15% por lo que la vecina le dijo. Sí, muchas veces, aunque tú vayas al médico, ya vas diciéndole, oye doctor, quiero que me recete Clayra. ¿Por qué? Porque lo utiliza mi mejor amiga y le funciona muy bien. Y muchas veces el doctor es lo que te receta. Entonces sí que ahí tenemos que... Por eso nosotros con Cuídate Ya estamos... O sea, por eso tenemos plataformas en las que estamos dirigiéndonos directamente a las chicas, hablando de cuáles son los beneficios de las pastillas, etcétera, porque sabemos que súper influenciables son por internet y por sus amigas. Pero entonces tenemos que hacer el enganche, porque en Cuídate Ya le estamos diciendo específicamente, hay una pastilla anticonceptiva que te puede quitar los síntomas asociados a las fluctuaciones hormonales. Entonces, si la paciente llega preguntándole al doctor, quiero que me dé el anticonceptivo que me quita los síntomas asociados a las subidas y bajadas de las hormonas, y el doctor no hace el clic de que es Clayra, le va a recetar lo que se le ocurra. Ay, pues cualquier pastilla anticonceptiva, total que nos enseñaron que todos son lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Esos enlaces. ¿Quién te da menos sangrado, más ligero, más regular? Clayra. ¿Quién te quita los síntomas asociados a otros hormonales? Clayra. Entonces, ¿para qué? Porque las usuarias van a llegar muchas veces sin el nombre del producto. Entonces, estos son los key messages que salieron de este cuestionario. El cuestionario es muchísimo más amplio, no les trajimos los puntos claves. ¿Sí? No. Clayra limita los síntomas por deprivación hormonal, cefalea y dolor pélvico para sentirse mejor durante los periodos. ¿Okay? Clayra ofrece alivio a la dismenorrea. O sea, te van a decir, todos los anticonceptivos quitan la dismenorrea. No, Clayra tiene un estudio que avala que quitamos la dismenorrea. ¿Por qué? Porque es más progestagénico, porque es más ligero, porque tenemos la indicación para sangrado menstrual abundante. Y si los demás lo quitan, nosotros lo quitamos mejor. Clayra reduce el impacto negativo de la disfunción sexual femenina secundaria a uso de hormonas orales combinados. Clayra provee un sangrado más corto, más ligero, para mejorar el bienestar y la confianza en mujeres con sangrado menstrual abundante. Y salta satisfacción y rangos de continuidad después de haberse cambiado. Si ven, los mensajes claves son muy parecidos, pero van enfocados a deprivación, dismenorrea, disfunción sexual y cantidad de sangrado. Esos son los puntos claves que el doctor rápidamente tiene que asociar. Cualquier efecto secundario, Clayra lo va a mejorar. Entonces, el 40% de las usuarias van a querer que el anticonceptivo que les prescriben sea oral. El 50% de esas usuarias que aún no están decididas en tener un anticonceptivo oral, pero lo que saben que si quieren es tener sangrados más cortos y más ligeros.
Más del 40% de las usuarias que ya tienen una pastilla anticonceptiva se cambiarían de marca si esa marca les ofrece que van a tener menos dolor o menos sangrado o menos molestias. Y el 58% de las usuarias lo dejan o se cambian por efectos secundarios. Entonces, esta es la base de la comunicación. ¿Qué es lo que hace Claira? Todo esto. Eso es, justo. Antes, cuando hablábamos de cuál es el principal objetivo de Claira del año que viene, que es precisamente ir a usuarias jóvenes, os decía, en la ayuda visual nueva, la primera slide que vais a tener es para decirle al doctor: doctor, ¿usted sabe lo que quieren las niñas de 18 a 25 años? Esto. El 50% de ellas desean periodos más ligeros y cortos. Más del 40% cambiarían su pastilla actual por una que ofreciera alivio del dolor. Y además, el 58% de ellas también cambiarían por los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque Claira tiene todo esto. Claira hace match perfecto con lo que las encuestadas de este estudio, que además lo ha explicado súper bien Mercedes, es un estudio que se ha hecho sobre gustos y usos de anticonceptivo en mujeres de 18 a 25 años. No tiene nada que ver Claira, pero casualmente todos los beneficios que enumeramos de Claira machan perfectamente con las necesidades que tienen las usuarias de un anticonceptivo oral, ¿vale? Entonces, la primera página que os va a aparecer en la nueva ayuda visual es precisamente estos porcentajes para poder entrarle al médico con un argumento sólido y fiable de por qué Claira es perfecto para usuarias jóvenes de 18 a 25 años, ¿vale? Competencias de Claira, Zoeli, es de MSD, la maneja como la píldora con la innovadora combinación de hormonas. Trae nomegestrol y estradiol, 1.5, no es valerato, es heminidrato de estradiol y tiene un esquema monofásico de 24/4. No es el primero con estradiol, tampoco tiene beneficios adicionales. No hay un régimen dinámico, no hay como mayor innovación en eso, más bien es solamente que se escudan en el estradiol, que es un mensaje clave directamente direccionado hacia Claira, ¿no? Larga vida media de 46 horas que producirán una proliferación endometrial más estable. En el estudio clínico de eficacia y seguridad cuyo comparador fue Jasmine, se obtuvieron los siguientes resultados: sangrado irregular por privación, predominantemente ausencia de sangrado por privación, 10.5% de Zoeli contra el 0.5% del grupo de Jasmine. ¿Por qué se compara con Jasmine? Pues porque de Bayer es el número 1 y es como el gold estándar con el cual se tienen que manchar. Ojo, los estudios de perfil de sangrado de Zoeli fueron hechos teniendo como comparador a Jasmine, no a Claira. Jasmine no tiene indicación para sangrado menstrual abundante. Sí tiene buen control del ciclo, hace el ciclo más ligero, pero no disminuye exponencialmente la cantidad de sangrado, solamente lo regula y lo hace fisiológico. Por eso se comparan contra nosotros, pero la dirección de las comunicaciones es hacia Claira. Zoeli, en el mercado va decreciendo un menos 25 en unidades y un menos 20, mucho, casi un menos 30 en valor. Entonces, a día de hoy no es preocupante Zoeli por eso, porque estamos viendo que están yendo hacia abajo. Pero sí son preocupantes otros que nuevos. Eso es. Nada, esto. Oralia, por ejemplo. Oralia, si ustedes leen las ayudas visuales de Oralia, va la comunicación directo hacia Jasmine y hacia Claira. O sea, ¿por qué? Porque están fortaleciendo mucho las propiedades antiandrogénicas que tiene Dionoges. No tienen la indicación, tienen solamente indicación de anticonceptivo, sin embargo están explotando las propiedades que nosotros ya conocemos de Dionoges. Y toda la comunicación va hacia acné, hirsutismo, síndrome de ovario poliquístico, pacientes infértiles, resistencia a la insulina, o sea, las mismas, sangrado menstrual abundante.
Entonces, sus mensajes claves: eficacia anticonceptiva, modulador eficaz de la función ovárica, beneficios adicionales del acné, perfil metabólico, uso en perimenopausia, síndrome de ovarios poliquísticos. Si bien pareciera que por su composición la competencia quiere posicionar a Oralia contra Clayra, la verdad es que lo lanzaron contra Jasmine, porque uno de los principales efectos que están manejando es el efecto antiandrogénico contra el acné, porque nosotros sí tenemos indicación para acné de leve a moderado, pero ellos no, pero lo mencionan en su literatura. Puntos en contra: las ayudas visuales de Oralia, en sus referencias a Dienoges hacen referencia a la presentación de Dienoges con etinilestradiol de Bayer. Es Natasha, no me acuerdo ahorita el nombre, pero todos los estudios que avalan a Oralia son el Dienoges de Bayer. Oralia, en un estudio de 16.087 usuarias con 92.146 ciclos, el índice de Pearl fue del 0.9 en uso típico. Esta información tiene dos cuestionamientos importantes que responder. Uno, el párrafo original del artículo no fue citado completamente, ya que habla de dos estudios, uno con un índice de Pearl de 0.21 y otro con un índice de Searle de 0.9, que es el que citan. O sea, tienen discrepancia entre el índice de Pearl, sin embargo, es un índice de Pearl aceptable. El Dienoges del etinilestradiol es una formulación anticonceptiva con una gran eficacia en la inhibición de la ovulación. Su estudio fase 3, con tantos 28.000 ciclos, da un índice de Pearl del 0.21. En un estudio de vigilancia post-comercialización de Zimmerman llevado a cabo, el índice de Pearl ajustado fue de tan solo del 0.9 en condiciones de uso típico. O sea, varían en su ventaja. El índice de Pearl de Oralia es el índice de Pearl de Ballet. La eficacia anticonceptiva de Jasmine sí está sustentada en el producto original. O sea, todos los estudios, nada más queriendo referenciar el estudio más actualizado, el INAS-OUSE habla de eficacia anticonceptiva de Jasmine, y es un estudio 2016. ¿Y con quién se compara? Con el grupo, con Jasmine y Jasmine 24/4, y se va contra todos, contra cualquier método anticonceptivo. Y ahí se ve que el grupo de Jasmine tiene una eficacia anticonceptiva superior y que Jasmine 24/4 es incluso superior a ellos. Y si nos fuéramos a Clayra, en INAS Score, Clayra tiene un índice de Pearl que mejora el de Jasmine 24/4 y es la fórmula original. O sea, no estamos agarrando un medicamento que tiene la misma fórmula. Entonces, Oralia no tiene un estudio propio sobre eso, sino que nada más hace el enlace. El esquema de toma es complicado para las usuarias, por eso no lo indico. El esquema es similar, es una toma al día. ¿Okay? Este método anticonceptivo es más caro que otros y no quiero que mis pacientes gasten tanto. Entiendo la preocupación por la economía de sus pacientes. Me gustaría comentarles las propiedades extra que obtiene con Clayra, como disminución de efectos secundarios, avalados con estudios clínicos, menos síntomas premenstruales, menos cólicos, menor volumen de sangrado, menos días de sangrado sin impacto negativo en la libido. Y si tienen algún dato ahí en farmacia, de los que luego les da trade, ahí es donde entra la comunicación del 3x1. Clayra produce sangrados irregulares, por eso no lo indico. Al ser un anticonceptivo con un intervalo libre de hormonas corto, el 20% puede tener un sangrado de adaptación, solo menos del 20% de las pacientes. En promedio, ese periodo de adaptación dura 6 meses. Sin embargo, se puede mejorar. Hay recomendaciones para disminuir esa incidencia, porque usted no va a esperar esos 6 meses a que desaparezca el spotting, porque sabemos que es muy molesto para su paciente. ¿Cómo lo puede mejorar? La toma de la grafea todos los días a la misma hora, evitar el tabaquismo, señalen el efecto hipoestrogénico que puede tener el tabaquismo, tratamiento con AINE, recomendamos Actreon 600 por el efecto que tiene en las prostaglandinas, y tratamiento de infecciones subclínicas. Y recordarle que tenemos la indicación para sangrado menstrual abundante, o sea que ese spotting es solo adaptativo. Clayra está indicado para mayores de 30 años.
Esta creencia salió porque el compuesto valerato de estradiol es similar al compuesto de la terapia de reemplazo hormonal de Angelique y Climene. Sin embargo, no hay una indicación específica de que Claira tenga que ser dado a un grupo etario específico. De hecho, por sus propiedades benéficas, en cuanto al control de los efectos secundarios de la menstruación, pacientes jóvenes se verían beneficiadas con el uso de Claira desde el inicio como el primer método anticonceptivo. Recuerden que pacientes jóvenes, adolescentes, son las que cursan con más dismenorrea o con más hipermenorrea. Entonces, esas propiedades benéficas de Claira pueden ayudar a que el doctor tenga un mejor apego al tratamiento y satisfacción por parte de sus usuarias. El peso de la paciente puede ser un factor para la eficacia de Claira. La efectividad no decrece con el peso, sin embargo se sabe que las usuarias con más tiempo de uso disminuyen su eficacia anticonceptiva. ¿Por qué? Por el uso típico. Pero en el INAS Score, aún con uso típico, después de 5 años de seguimiento, se vio que el índice de PERL global de Claira es de 0.26 y viene en su grafiquita. Y criterios de elegibilidad de la OMS. También ya viene un rubro de peso, índice de masa corporal arriba de 30, no contraindican el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Es un nivel de evidencia 1 o 2, una recomendación 1 o 2. No contraindican. Sí, no. Es un 1, recomendación 1 o 2. ¿Sí? Solo en la obesidad. ¿Dónde? Solo en la obesidad. No. ¿No? No, que se vaya a criterios de elegibilidad de la OMS y que busque el rubro de obesidad. Y te marca índice de masa corporal arriba de 40 y debajo de 40. Y en 40, en anticonceptivos orales, te ponen los criterios de elegibilidad, te dan un número, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 es no se use. 1 y 2 es úsalo con confianza. 3, valora. ¿No? Si tienes un 1, un 2, usa el 1, el 2. Si no tienes 1, 2, usa el 3. ¿Ok? En índices de masa corporal arriba de 40 es un 1, un 2. La tasa, INAS Score, vean cómo van aumentando los índices de PERL de todos. Sin embargo, el de Claira nunca llega por arriba de la unidad, se queda en 0.9 y el global a 0.26. Contra otros anticonceptivos que llegan a 0.56 o 0.79. O sea, es sumamente muy bajo y es mucho más bajo incluso que el grupo de Jasmine. ¿Qué debe hacer la usuaria si se le olvida la toma de una píldora? Pues le sacan el tarjetón. Y usan el semáforo. O el chiquitito. O el chiquitito. Y es esto, es un semáforo. Día del 1 al 17 se toma el comprimido olvidado y se continúa normalmente con el envase. Solamente usas preservativos 7 días, de 7 a 9 días continuos. Se te olvida del 18 al 26, semáforo en rojo, tira tu caja y cómprate una nueva. ¿Okay? Y usa preservativo 9 días. Se te olvidan estos dos, no pasa nada, tómate las que se te olvidó. Si se te olvida aquí, pues tampoco pasa nada, pues el placebo. Y los nuevos mensajes claros. Primer y único estrógeno natural con valerato de estradiol, el único que tiene una progestina que es igualita a la progesterona natural, simula el ciclo natural de la mujer, menor impacto metabólico por sus dosis de hormona, que son la dosis exacta en el momento exacto, el primer anticonceptivo oral con estradiol, menos dolor y periodos más cortos y ligeros, y disminuye de manera significativa los síntomas asociados al periodo menstrual. ¿Dudas? Si quiero provocar una menorrea, por ejemplo, una mujer que esté tomando Claira, se casa, tiene luna de miel y le toca que en la luna de miel su ciclo menstrual, ahí continuar nada más, dejar de tomarse las dos últimas. Se continúa, pero se continúa antes de los dos estrógenos. O sea, tengo foto de... No, abre con el
Con el tarjetón. Esto es placebo y esto es estrógeno. Entonces, ¿qué haces a partir de que es cuando ya va a disminuir la dosis? Inicias la nueva. Día 25. Entonces, sí, día 25, día 1. Entonces, a partir del día 8 con unas amarillas para mantener la curva de las dosis, no empezar con el día 1. No, es un día 1 para que no. A ver, vamos mejor al de las dosis. Porque el día 1 y 2 me parece que también es estrógeno un poquito. Sí. 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 Terminas día 24 y empiezas en las pastillas del día 3 para que te mantengas así. O si quieres más seguro, más amarrado, te vas a la dosis más alta, que es todas las amarillas. Pero ya con 2 miligramos ya se inhibe. Entonces te puedes ir. El 4, tiras las 4 restantes y te vas al día 3. Al día 3 o al día 8. Si es más fácil para la paciente hacer como el match con las amarillas, pues todas las amarillas. Porque esta dosis de 2 miligramos no es tan bajita como para que pudiera cursar con el spotting, pero depende también de la paciente. Pacientes muy susceptibles pudieran ser que si mata el spotting. Entonces, esto de 3 miligramos es muy seguro de que va a estar en la Más mano. vale que sobre no que pase. Sí. 3 y 2. Chicos, hacemos un break de 10 minutos de reloj para un café, catata, volvemos y ya terminamos. Ya son 4 cosas lo que nos queda, ¿vale? Sí, venga. Que ya os los conocéis, no tardo nada. Y después, simplemente preguntas, dudas y aclaraciones, ¿vale? Claira, ¿cuál es el foco de Claira de cara al año que viene? El que ya hemos visto 30 veces. Eso es. Eso es, posicionarnos en pacientes jóvenes, ¿vale? Es el súper resumen estratégico, pero a través de qué 3 cosas vamos a intentar llegar a ese objetivo. El primero es transmitir de manera eficaz cuáles son los perfiles de Claira. Lo hemos visto, vais a tener una ayuda visual, esa ayuda con las fotitos de las usuarias, y lo importante es que vosotros estéis súper convencidos y súper seguros de cuáles son los perfiles para los que Claira es perfecto, ¿vale? Segundo, fortalecer e impulsar las características del producto. ¿Cuál es otra de las barreras que Claira tiene? El precio, y lo hemos visto en las objeciones de la doctora Mercedes. Muchos médicos te dicen, ay sí, pero Claira es el más caro de todos. Bueno, lo vale, o sea, es el más caro, ¿por qué? Porque es el que tiene innovación, porque es el más natural, porque es el primero que tiene un estrógeno idéntico al que se da la mujer, porque tiene una serie de características, porque es el único que tiene un intervalo corto de hormonas del mercado, es el más corto de todos. O sea, nosotros tenemos que tener súper claras cuáles son los 5 puntos claves de Claira y hacerlo valer de cara al médico. Y además de todo eso, tenemos unos speakers que tenemos que darles uso. De cara al año que viene, estos speakers van a ser clave. ¿Por qué? Porque somos menos personas y van a ser visitados menos médicos hablando de Claira. Entonces, nosotros vamos a tener que averiguar qué médicos son los que a través del speaker podemos contactar para que eso se vaya abriendo y el conocimiento de Claira vaya siendo cada vez más amplio, sobre todo en médicos generales, porque si vosotros veis nuestras recetas a día de hoy, tenemos una cuota, un 13 con ginecólogos, pero con generales son un 8, es casi la mitad. Entonces por ahí tenemos muchísimo que ganar. Entonces el año que viene va a ser mucho foco en apoyarnos en estos speakers, ¿vale? Y en apoyarnos en nuestros ginecólogos, que vosotros sepáis que son súper pro Claira, para que ellos sean quienes den
charlas y pláticas a otros médicos, ya sean ginecólogos o generales, ¿vale? Pero este segundo punto es muy importante, ¿vale? Y del mismo punto de, sí, pero Claira es un anticonceptivo súper caro, es, doctor, tenemos en Benavides 3+1 hasta final de año, en San Pablo 3+1 hasta final de año, y tenemos que tener en mente, más o menos, doctor, con eso el precio se queda en 270 pesos. Y en Farmapronto hasta febrero, también 3 meses. Efectivamente, entonces tenemos que aprovechar todas las alianzas comerciales que nosotros estamos haciendo para que en consultorio el doctor se le quite la idea de que es caro, porque puede que sea caro, lo vale, pero además nosotros tenemos acciones en cadenas importantes y también en regionales, porque está en IZA, porque está en Bazar, porque está en Farmapronto, en Farmacias Unión también creo que va a empezar. Entonces tenemos muchas farmacias en las que tenemos planes de lealtad precisamente para incrementar la adherencia del tratamiento y además hacerle a la usuaria que su desembolso sea menor, ¿vale? Con Claira, estas 3 cosillas, ¿vale? Perfiles de paciente, 2, todos los beneficios que Claira tiene y apoyo con nuestros speakers, porque el año que viene va a ser súper fundamental que a través de los speakers lleguemos a más médicos. Y el tercero es barrera de precio, aprovechar todas las promociones que estamos teniendo en farmacias, ¿vale? ¿Vas a decir algo? Vale. Cuando a veces el ginecólogo me ha puesto la objeción del precio, yo le comento, bueno doctor, pero bueno, también veamos. Por supuesto, no menciono lo de Benavides, que está en nuestro caso, lo de Samsung, lo de Walmart. Y también digo, doctor, tenga en cuenta que también disminuye el uso de toallas femeninas, ¿no? Que al final del Muy día buena. tenemos de todos tamaños y formas. Totalmente de también acuerdo. es otro ahorro que podemos Disminuye tanto en toallas femeninas como en AINES y en ibuprofenos porque disminuye el dolor pélvico. Lara, también cuando, bueno, me tocó trabajar con Sid y que también te pregunta de repente soy médico, yo comento mucho lo de las ofertas y les hago la conversión en el costo, ¿no? Sabemos que Claira cuesta 304 pesos en Benavides, más o menos lo mismo cuesta en Grupo Cifra, tienen un precio muy similar. Entonces, cuando tenemos la pieza sin cargo, lo que debemos de dividir es el costo de las 3 piezas Entre 4. entre 4 y baja y le sale al paciente, incluso si vemos el precio máximo al público, hasta casi a la mitad del precio. Entonces eso el médico ya lo ve como muy bueno, pero siempre le hago como la división y no solo con Claira, Con todas. Sí, o sea, el objetivo de que nosotros tengamos planes de lealtad con los clientes es que vosotros en consultorio podáis enseñarme, doctor, mire, entonces, sí. Incluso por la muestra médica también que no estaba llegando, le decía, doctor, pues es que es mejor realmente que le dé nada más a 2 pacientes el beneficio. Bayer se lo está dando en las ofertas de paciente a todas las que consuman el producto. Efectivamente. Sí, súper.